Qué lindo estar en su presencia. Amén, gloria a Dios. No hay nada más lindo. Bien decía David, ¿no? Digo, que mejor un día estar en su casa que mil fuera de ella. Cuando venimos muchas veces con cada uno de nosotros, con algún sentir, con alguna necesidad, en algún área. Pero cuando venimos a su presencia, nos podemos despojar. 17.5. Primera de Reyes 17.5. Él nos fortalece, nos ministra. Amén. Qué lindo que Aleluya, gracias. que más que cantidad de personas, cantidad de pueblo, de que haya instrumentos, que haya un altar gigante, que haya muchas cosas, que es lindo, que es bello, pero si no está su presencia, no hay nada, no hay nada. De todo eso es en poco, no vale nada. Amén. ¿Cuántos tienen? Amén. Amén. Tenemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo. Vamos al versículo 3. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vamos a leer hasta allí. Amén. Allí se encuentra Elías, el profeta Elías, con dirección de Dios que se vaya al arroyo. Y dice que allí él le había dado orden a los cuervos de que le dé su sustento. Es totalmente algo que él se fue en fe. Él se fue allí totalmente apartado y decir, bueno, no hay comida, no hay pan y apenas tengo un arroyo, agua segura voy a tener. Ok, me muevo porque Dios me direccionó. Ahora, imagínense Elías, día a día, que él no veía nada, solo esperaba en la palabra de Dios. Esperaba en esa promesa, en esa dirección que Jehová le había dado. Que le dijo, de tarde y de noche, Amén. yo te voy a dar. Los cuervos ya fue dado una orden de que te iban a dar pan y carne. Pero él, cada mañana, cada tarde, me imagino él, muchas veces capaz que en duda, diciendo, ¿llegará o no llegará? Señor, no te olvides, mirá que no te tardes, que ya la panza me empieza a rugir. Señor, de agua solo, ayuno, hoy no, Señor, mira, no te tardes, Señor, no te tardes. Y capaz que mismo Dios lo permitía para probar su fe. Amén. Capaz que mismo Él le permitía para probar verdaderamente si Él confiaba. Yo imagino a Elías de cara, y mismo decía que él era sujeto a pasiones, y lo vemos después como él se esconde en una cueva. Me imagino que en ese momento también luchó fuertemente, Amén. diciendo, Señor, me mandas aquí, solo acá, frente al Jordán, a este arroyo donde solo hay agua. Y cada mañana, cada tarde tengo que esperar que vengan los cuervos. Todavía los cuervos, que es algo también, no es algo muy lindo de ver. Y allí venían los cuervos y le daban pan y carne. Aleluya. Y el Espíritu Santo ministraba esto, de que muchas veces Dios permite que nosotros probar nuestra fe. En ese desierto, en ese proceso que Él nos pone a cada uno de nosotros. Y lo único que tenemos es confiar. Amén. Donde ya nuestros oídos no escuchan nada y Amén. nuestros ojos no ven Aleluya. nada. Pero estamos totalmente por fe. ¿Por qué? Por una palabra que Dios nos ha dado. Capaz de la boca de sus siervos, o mismo en su palabra, o Él mismo nos ha hablado una promesa. Amén. ¿Cuántos de cada uno de nosotros creo que tenemos en algún área una promesa? Amén. En algún área una profecía. En Amén. algún área tenemos sueños en Dios. Amén. Y hoy lo podemos encontrar cada uno de nosotros, capaz que con nuestros ojos naturales, totalmente diciendo, Señor, dependo totalmente solo de ti. Amén. Dependo totalmente solo de ti. Amén. Y mire lo que dice el versículo 7. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. La frutilla de la torta, todavía que le estaba esperando, lo único que tenía seguro en sus ojos naturales, que era el agua, se seca el arroyo. Santo Jesús. Qué tremendo, ¿no? Qué proceso de Elías. Él estaba esperando la carne y el pan. Bueno, por lo menos tenía el agua seguro. Ahora, hasta el agua se seca del arroyo porque no había llovido. Entiendo, y por eso Dios nos prueba en procesos. Él nos va soltando, te deja. Y cuando nosotros pensamos, Señor, gracias, Señor, ya salimos de ese desierto, de ese proceso, nos ponen uno más grande todavía. Y decimos, ay, la pucha, gracias, Señor. ¿Por qué? Pero es necesario. Es necesario para crecer, es necesario para que nosotros avancemos y crezcamos. Amén. Y que Él, por eso en la palabra dice que nosotros somos barro en sus manos. Amén.
si Él no nos rompe y nos sigue formando a su imagen y semejanza, y ahí en el proceso de cuando Él nos forma y trabaja con nosotros. Y yo me imagino que Elías no quería estar ahí. Elías como profeta, imagínense usted ser usado por Dios, ser sensible a Dios y que te diga, ve allá. Totalmente a sola, totalmente donde no hay nadie, totalmente a esperar que te venga a alimentar los cuervos y todavía que el arroyo se seque. Yo me imagino a Elías preguntándole un montón de cosas. Señor, digo, ¿por qué? ¿Cuánto le ha pasado? La palabra ¿por qué? Creo que está en nuestro lenguaje constantemente. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Amén. Gracias. Bendito Padre. Me impacta el versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Me impactó esto, porque en el medio del desierto, en el medio de la escasez, lo que nos sació fue la palabra de Dios. Amén. Lo que nos sació fue la dirección de Dios. Lo que nos sació fue la voz del Espíritu de Dios. Gracias. Yo no sé lo que está pasando, puede ser escasez, puede ser situación financiera, en el matrimonio, en tu familia, pero que tu fe y que tu espíritu esté conectado, lo que nunca sacie sea la palabra de Dios, que puedas hacer el agua, que se pueda acercar el arroyo, que pueda faltar la comida, pero lo que no sacie en tu corazón sea la palabra de Dios, que nos hace cada mañana levantarnos y conectarnos con el Espíritu Santo y que podamos nosotros leer su palabra. Me impactó muy fuertemente esto, que la palabra viene cuando el arroyo se seca. Amén. La palabra no vino cuando el arroyo estaba fluyendo el agua, no. Cuando estaba en sequedad, ahí fue cuando vino la dirección de parte de Dios y que vino la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros estamos así y hasta cuando Él nos procesa al límite, ahí vemos la bendición. O ahí vemos que Dios nos responde. Y estamos, Señor, ¿por qué no responde? Señor, ¿por qué no responde? Señor, ¿por qué no responde? Y cada vez en lo natural es peor, porque vemos en lo natural es peor. Pero entiendo que en lo espiritual nosotros estamos acercándonos más a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Aleluya, gracias Jesús. Amén. Gracias Amén. Jesús, gracias Señor. Gracias Jesús, te adoramos, te bendecimos. Gracias Señor. Versículo 9, levántate. Esto es muy importante, ese tuvo que levantar donde estaba y moverse, guiado por el Espíritu de Dios, guiado por su voz, por Jehová. Vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y sabes que estuve estudiando un poco de que Jezabel, de donde nació en esta ciudad. Y la reina, la bruja que era en ese tiempo, la que estaba moviendo el mundo espiritual, los profetas de Baal y demás, era de esa ciudad. Me imagino que ella también sabía el conocimiento. Y también habrá tenido una lucha diciendo, Señor, me mandaste a esta ciudad, ¿a qué? Pero él fue obediente. Y aquí entra también algo que quiero ministrar, que el Espíritu Santo ministraba a mi vida. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Versículo 11. Y aquí entra el proceso de la viuda. Aquí entra el proceso de la mujer. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Cuando le pidió agua, ella fue obediente y no dijo nada. Ahora, cuando le pidió a Elías algo que sabía que le iba a costar, mira lo que respondió ella. Versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, tengo la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Vamos a leer hasta allí. Bendito Padre. Mire el proceso que la viuda entra. Porque cuando a Elías se le dice, muévete a Sarepta, porque yo he dado una orden. Quiere decir que la viuda, Dios ya le había hablado. Y aún así, ella le dice, yo no tengo esto, y después de esto me voy a morir. Entonces, la mujer también estaba siendo totalmente procesada, y estaba siendo probada. Porque Elías, qué importante, ¿no?, que el profeta se le haya direccionado a una viuda. Esa viuda tenía la palabra de Dios. Amén. Tenía una orden. Ahora, cuando el profeta le dice, tráeme agua, ella se empieza a mover, no dice nada. Ahora, cuando le dice, tráeme alimento, ella le dijo, epa, no. Lo único que tengo es para mi familia, es para mi hijo. Y todavía le dice, vamos a echarnos a morir. Digo, es algo muy contradictorio. Que la mujer tenga la dirección de Dios, porque a ella se le dijo, vete,
porque yo ya he dado orden a una viuda. Quiere decir que la mujer, esta anciana, esta viuda, ya tenía, bueno, la Biblia no dice que es anciana, pero sí que dice que es viuda. Esta viuda tenía la dirección de Dios, pero estaba dudando. ¿Por qué? Porque estaba sujeto a lo que estaba viendo en lo natural. Amén. Porque ahí vemos que cuando él le pidió agua se ve que tenía sobreabundante. Dijo, está, ok, un vaso de agua le voy a dar, no me cuesta nada. Ahora, cuando le pidió el pan, cuando le pidió algo de comer, verdaderamente la mujer ahí dijo, espera. Yo tengo muy poquito, es para mí, es para mi hijo, y todavía le dijo como diciendo, dándole lástima, mira que comemos esto y nos echamos a morir porque no hay más nada. Y yo le digo, Señor, tú le habías hablado. Imagínate que Dios mismo te hable y que venga ese varón que te dijo que viniera y vos ya empiezas. Bueno, pero sí, Dios me dijo que te diera esto, pero bueno, mira que yo si te doy esto me muero. Mira que si yo te doy esto ya pierdo la lona, ya no tengo nada, no tengo ni para mis hijos, no tengo nada. Y la mujer estaba siendo procesada. Y aún así había tenido dirección de Dios. Aún así Dios le había hablado personalmente, y cuando se encontró con la realidad, confrontado como muchas veces nosotros nos confrontamos, teniendo la palabra de Dios, pero caminando una realidad, qué difícil es. Cuando la realidad nos confronta a nosotros, pero nosotros decimos, cargamos la palabra de Dios, cargamos una promesa, bien, vamos en fe, y depende, ay, la realidad, Señor, pero no sé si tanta fe. ¿Cuánto nos pasa? Cada uno de nosotros nos sucede. Y esta viuda, exactamente se estaba encontrando en la misma situación. Y el versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero, de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Versículo 14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Versículo 16, qué tremendo la obediencia. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Hasta aquí todo maravilloso, un milagro. La mujer dijo, wow, sí, confié, le creía al hombre de Dios, creía lo que mismo Dios me había dicho, me costó, wow, gloria a Dios. Allí vemos como comimos muchos días, pasaron muchos días, estaba la bendición, gloria a Dios, contamos testimonio entre los hermanos, alabamos a Dios. Y ahora entra en otro proceso. Y más profundo aún, se ve que Dios estaba ministrando muy fuertemente a esta mujer. La estaba ministrando muy fuertemente. Versículo 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Mira esto tremendo. Empezamos en el versículo 8, versículo 9, que había recibido orden de Dios para bendecir a este hombre. Cuando se encuentra con Elías, con el profeta, empieza a dudar. Ahora le dice, cuando ve la situación que su hijo había muerto, le dice, ¿por qué veniste a mi casa? ¿Veniste a traer todas las iniquidades? ¿Veniste a hacer morir a mi hijo? Mira cómo la realidad de ella cambió totalmente y dejó al lado totalmente lo que Dios le había dicho primeramente. La realidad de ver a su hijo muerto. Va y le dice, ¿por qué ha venido? ¿Ha venido a traer iniquidad? ¿Por qué ha venido a traer muerte a mi hijo? Ella empezó a dudar nuevamente. Y Dios lo estaba permitiendo porque estaba procesando su corazón, porque estaba procesando su fe. Y allí en ese momento más duro naturalmente es cuando nosotros somos procesados, es cuando nosotros ahí nace nuestro carácter que Dios nos quiere forjar, nuestro carácter de creerle a Él. Y me impactó mucho, digo, wow, Señor, pero esta mujer, bueno, nosotros somos peores, porque exactamente, somos peores y más cabezones todavía. Y digo, Señor, pero tú le habías hablado, todavía ve milagro, porque ve que comió muchos días con lo poco que tenía, ve un milagro visible, ¿sí? Y después todavía al profeta le empieza a decir, pero a causa tuya murió, por otras palabras, a causa tuya es que mi hijo está muerto, tú tienes la culpa. Y ella no se estaba dando cuenta
del trasfondo que había, pero se sujetó nuevamente a lo natural, a lo que veían sus ojos, al dolor de la carne. ¿Y cuántas veces, muchas veces nosotros nos pasa? De que lloramos, de que nuestra carne está débil, de que muchas veces en el área económica creo que es un área que nos pasa mucho, de que, Señor, sí, yo tengo fe, pero mira, tengo recibo acá para pagar. Amén. Bueno, haz algo. Yo no lo voy a pagar por ocasión. Te tengo que ir a la UTE de la OCE a pagar con cash, con dinero. Señor, haz algo. Entonces, ahí es cuando empezamos nosotros, claro, y si vemos que pasan los días, cada vez como que nuestra fe creo que va. Y ya después ya nos decimos, Señor, ya no estoy en proceso, empezamos a reprender al diablo, empezamos a reprender la envidia, empezamos a dar toda patada. Mientras que salga el dinero, aparezca el dinero. Pero ahí es cuando Dios nos procesa y tan necesario es. O cuando está pasando una enfermedad, o cuando está pasando un problema en el matrimonio, un problema en la familia, un área que Dios está tratando con tu vida. Pero es necesario para nosotros crecer, para que nazca ese carácter que Dios quiere poner a nosotros para lo que va a venir mañana. Amén. Versículo 19. Él le dijo, dame acá tu hijo. Yo creo que Elías ya dijo, ay Señor, esta mujer, tráeme tu hijo. Ya no te voy a decir más nada a vos. Dice, él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Versículo 20. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido, haciéndole morir su hijo? Él le pregunta a Dios, ¿no? Porque a veces ella también ya no entendía qué estaba pasando. Señor, me traes para que esta mujer me sustente. Me dio de lo poco que tenía. Veo el milagro, veo que comimos muchos días y ahora pasa esto. ¿Qué sucede? Hasta mismo Elías ya estaba diciendo, no entiendo nada. ¿Y cuántas veces nosotros nos pasa así? Amén. Versículo 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Esta parte me impactó. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Me impacta mucho esta parte. Y Jehová oyó a Elías. Aleluya, gracias Jesús. Cuán importante es que cuando nosotros le clamemos a él, no importando la situación que estemos viviendo, que nosotros podamos estar conectados con él y cuando nosotros clamemos, él nos escuche. Amén. Qué importante es. Y a mí creo que cada uno de nosotros nos identificamos con algún varón o con alguna mujer en la Biblia. Yo tengo algo, me identifico con muchos, pero con Elías es algo que me llama mucho la atención por su sencillez, por también su personalidad de ánimo, su lucha, su carne, también como era usado por Dios. Y yo digo, wow, Señor, qué tremendo, ¿no? Porque él, si vemos cómo empieza el capítulo 17, él estaba en un proceso, solo dependiendo de ti, esperando que tú le mandes los cuervos para que sea alimentado. Lo único que tenía físicamente era el arroyo, se le seca el arroyo, pero no faltó tu palabra y la sensibilidad para escuchar. Por lo cual es importante nosotros es cuando estamos pasando el proceso, muchas veces nos encerramos tanto que mismo el Espíritu Santo nos está hablando, nos está diciendo algo, o a través de su voz o a través de su palabra, pero nosotros nos encerramos tanto en el problema y que vamos muchas veces con una lista, que está bien ir a pedirle, pero muchas veces vamos, Señor, necesito esto. Y me imagino a veces el Espíritu Santo, ¿te vas a callar? Yo te quiero decir dónde está tu bendición, o te quiero decir, ve para acá, muévete para acá, como comentaba el hermano, ve a golpear esta puerta, ve para allí. Nosotros a veces, vamos, porque estamos tan influenciados por la situación natural que a veces cerramos nuestro oído, nuestro corazón, mismo para su voz, para su palabra, o para que Él también use a alguno de sus siervos, o a alguno de nuestros hermanos, para que nos pueda bendecir. Pero Él ahí, igual en toda la situación que Él estaba viendo físicamente, Él fue sensible a la voz de Dios. Y después vemos cómo pasan los milagros y vemos cuando Él clama por la muerte de su hijo, del hijo de esta viuda. Jehová lo escucha y ahí hace el milagro. Qué tremendo es que nosotros en el proceso, en la situación, cuando nuestros ojos físicos y nuestros oídos físicos ya no escuchen, ya no vean buenos cambios, ni escuchen buenos cambios. Al contrario, muchas veces escuchamos que todo va mal, escuchamos entender cómo está el país, cómo está la situación, y cada vez empeor, y la delincuencia, y la calle, y la situación económica, que hay muchas tasas de desempleados, y demás. Nuestros oídos naturales, y nuestros ojos ven. Lo que es importante es que en esa situación, que nuestro espíritu pueda estar conectado y confiando en Dios. Amén, bendito. Amén. Gracias. Ya estamos terminando. Gracias, Santo de Israel. Gracias, Jesús. Versículo 23. Gracias. Te amo, Jesús.
Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías, mira qué tremendo, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Después, cuando ya Dios le había dado orden a ella de que tenía que bendecir al varón de Dios, pero aún así ella estaba en su proceso, estaba siendo procesada, estaba luchando con su carne, estaba luchando con la situación que estaba ella. Y después de ver dos milagros, dos manifestaciones, que era lo de la comida y lo de su hijo, ahí, a causa de puro hecho y a causa de que creo que Dios le pegó la cabeza tantas veces, ahí ella dijo, perdóname Señor, soy muy cabezona, perdóname. Santo Jesús. Reconozco que este varón es tuyo y reconozco quién tú eres. Me impactó el último versículo para cerrar, de cómo ella tenía la dirección de Dios, pero aún así en todo momento ella estaba en su lucha interna. Como muchas veces nos encontramos nosotros. Amén. Creo que levantamos las manos y los pies y todo, y saltamos para arriba. Y así nos encontramos cada uno de nosotros en muchas situaciones. Amén. Tenemos la promesa, tenemos la palabra de Dios. Jesús, gracias. Venimos a la iglesia, salimos, bien como dice a veces, no sé si lo vieron en el Facebook, salimos, entramos como pollitos mojados, como perritos mojados, salimos como leones. Aleluya. Salimos empoderados. Pero después llegamos a nuestra casa al día siguiente y vemos la realidad y de vuelta, no, mi Señor, no quiere la realidad. Santo Qué Jesús. importante es que en este tiempo, en cada proceso que estemos viviendo nosotros, cada área, yo no sé, algunos sí sé, pero muchos no sé lo que están pasando en el proceso que Dios les haya puesto, en la situación de que estén ustedes en este tiempo. Pero lo más importante es que la palabra de Dios no escasee, Amén. que la intimidad no escasee en su Amén. vida, en su casa, en su matrimonio, en sus hijos, Amén. en su empresa. Que el Espíritu Santo sea constantemente allí, hablándonos, direccionándonos, Amén. guiándonos. Sí. Que podamos encontrar en Él cuando mismo nos encontramos desmayar, cuando mismo la situación física nos lleva a nosotros realmente estar cansados, estar totalmente tumbados. Que sea el mismo Espíritu de Dios que nos pueda levantar. Amén. Que nos dé consuelo. Amén. Ahora, ¿dónde encontramos al Espíritu Santo? ¿Dónde encontramos? El día me impacta mucho la frase que él decía, viva Jehová, que en cuya presencia estoy. Era donde estaba, era donde caminaba. Aleluya, Estaba gracias, conectado con el Espíritu de Dios. Y eso me habla de una profunda intimidad Aleluya. que él tenía, que cuando él no se movía, estaba sensible a lo que el Espíritu Santo le decía. Amén. Y no se dejaba influenciar, aunque sí, me imagino que tenía muchas dudas, como vemos. No se dejaba influenciar, no se dejaba tumbar por las realidades a este plano natural, que estamos sujetos a materia, espacio y tiempo, sino que él creía y confiaba en el ámbito espiritual, al Espíritu de Dios. Aleluya. Amén. Gracias. Y con esto quiero terminar de cuán importante es que en este tiempo nosotros Gracias, Jesús. podamos hacer ese quiebre Gracias, mayor Señor. de decirle al Señor, ok, estoy pasando esto, tú lo sabes. El Señor sabe cada área de nosotros que estamos pasando, Amén, bendito cada Padre. lucha, cada necesidad, cada déficit, cada área. Gracias. Señor, yo soy débil, yo no puedo. Señor, tú sabes que yo sigo con esto, Señor, realmente mi vida no vaya a buen rumbo. Necesito de ti, necesito Amén. tu palabra, Amén. necesito tu toque, necesito que tú intervengas en mi familia, que tú intervengas en mi vida, que tú intervengas en mi trabajo, que tú intervengas en mis hijos, que seas tú interviniendo en mi familia, en mi matrimonio. Amén. Soy débil, Señor, sí, sé que muchas veces, perdóname porque muchas veces yo he agarrado y me he enojado contigo, no he entendido el proceso y he dicho, Señor, ¿por qué? Y me he enojado y muchas veces te has dado la espalda. Pero que en este momento, que en este día, Gracias, Jesús. nosotros podamos decir, Señor, wow, como esa viuda que tenía ya tu palabra, que ya tú le has dado orden, pero ella estaba luchando. Y creo que todos nosotros nos sentimos Amén. identificados en algún área con esta viuda. Amén. Cada uno tenemos una promesa, cada uno tenemos una palabra de Dios, cada uno tenemos ministerios, dones hermosos. Cada uno que está aquí es un instrumento precioso en la mano de Dios. Pero en las distintas situaciones puede haber hecho que nosotros estemos tumbados, que nosotros le hemos dejado de creer, lo hemos quedado sentados en el camino y no hemos seguido avanzando.
Pero qué lindo sería que esta noche Amén. el Espíritu Santo, no el hombre, no la mujer, no yo, no nadie, sino el mismo Espíritu Santo te pueda tocar, pueda tu Aleluya, vida gracias. impulsarla, pueda traer revelación, pueda darte la Aleluya, fuerza. gracias. Que si por alguna situación se rompió esa relación en oración, en intimidad, que en esta noche tú puedas reconciliar y ser reconciliada esa área de intimidad de oración. Amén.